el libro de Apocalipsis, capítulo 17 y el verso 14, ¿cómo dice? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amén, gloria a Dios. Siéntense, por favor. Pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amén. Vamos a hablar en esta mañana, con el favor del Señor, un tema tocante al reino de Dios, y es la fidelidad, ¿sí? Vamos a contextualizar un poco el texto que hemos leído, y después vamos a hablar un poco del reino de Dios. Como les he dicho también, hay cosas que hay que diferenciar en algunos momentos, y entre ellas es el reino de Dios y otra la gracia de Dios. Cosas que hay que ver desde un punto de vista, una óptica distintas, porque a veces confundimos la gracia y el reino, y en que operan en conjunto, y la gracia de Dios vino a causa del reino. Pero la gracia de Dios nos favorece, siendo nosotros pecadores, pero el reino de Dios nos juzga. La gracia del Señor le prometió a Adán y Eva un Salvador, pero el reino los expulsa del huerto. Así que vamos a ver en esta mañana algo al respecto, y vamos primero a contextualizar el suceso. Pelearán contra el Cordero. ¿Quién peleará contra el Cordero? Bueno, ¿en qué suceso ocurre este texto que hemos leído, Apocalipsis 17, 14? En el regreso de Jesucristo. Sabemos que el Señor va a regresar a la tierra, ¿cierto? Tomar gobierno de la tierra. Amén. Pero antes que eso suceda, ocurrirá algo que se llama la Gran Tribulación, donde un hombre llamado el Anticristo tomará gobierno de la tierra, dice la Biblia, durante 42 meses. Dios le va a permitir que gobierne el mundo entero durante 42 meses, y dice que hará conforme Él quiera, o dicho de otra manera, lo que le da la gana. 42 meses, destruirá, tomará por la fuerza naciones, hará lo que quiera y será prosperado. Bien, una de sus finalidades es destruir el pueblo de Israel. Y para eso va a juntar a las naciones de la tierra contra Israel. Y lucharán. Pero es allí donde Juan dice que ve el cielo abierto y uno que venía en un caballo blanco, y los ejércitos celestiales le seguían. Ahora, esto es algo que a mí me inspira mucho de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y es que nuestro Señor Jesucristo no es como los reyes de hoy día, que los generales están al frente, o las tropas, ¿cierto?, matándose, y ellos están en un búnker escondidos o guardándose. Bien, en algunos momentos justificable, pero lo que la Biblia dice es que nuestro Señor va al frente de la batalla, ¿sí? Él viene en un caballo blanco y los ejércitos celestiales le seguían. Pero ¿quiénes son esos ejércitos? Esos son los que son llamados, elegidos y fieles. Pelearán contra el Cordero, porque cuando Cristo aparezca, el Anticristo va a estar congregado con todas las naciones para poder alcanzar el fin que se ha propuesto Satanás desde mucho tiempo atrás: aniquilar para siempre la nación de Israel. Lo ha intentado 1000 veces. Desde Faraón, ¿cierto? Pase después por todo el periodo de los jueces, que los filisteos, que los madianitas, después vino Asiria y destruyó a Samaria, después vino Nabucodonosor y destruyó a Jerusalén, después vinieron
los griegos, después vinieron, antes vinieron los medos persas, después vinieron los griegos, después los romanos, prendieron a Jerusalén, después todo este periodo de la Edad Media, perseguidos, después viene el holocausto nazi y ahí sigue. No logra Satanás extirpar este pueblo, ¿cierto? Bien, siempre ese ha sido el propósito de Satanás, acabar con el cristianismo y destruir a la nación de Israel, por ni una cosa ni otra. ¿Por qué? Porque Dios no lo permite. De hecho, en la guerra de los 6 días, cuando se juntaron 3 naciones, el líder de Egipto estaba narrando en vivo la guerra. Y una de las cosas que dijo fue, llegó el día en que más de 100 millones de árabes van a ver cómo los judíos son lanzados al Mediterráneo. Bien, para sorpresa de ellos, a las 11 de la mañana ya gran parte de la Fuerza Aérea de Egipto estaba hecha trizas. Y en 6 días Dios le dio la victoria a esa nación y cuadruplicaron su territorio. Así que a Satanás no se le quita la idea de destruir esa nación. Y su propósito entonces va a ser ese, acabar con ellos. Y reunirá para ello a todas las naciones de la tierra. Pero justo cuando Israel ya no tiene ninguna oportunidad, cuando Israel ya no tiene una salida, aparece el Señor. Se rasga el cielo, eso va a ser algo impresionante, eso va a ser como una película. Se rasga el cielo y aparece el Señor en un caballo blanco. Amén. Y no aparece solo, aparece con un ejército. Y pelearán. Mire que el anticristo, ¿sí?, no se va a quedar quieto. Va a direccionar su ataque al que viene en el caballo blanco. Amén, amén. Es más, es muy posible que un tipo de armamento químico, no sé, se utilice, porque lo que dice Zacarías y también Malaquías, que hablan de estas cosas, dicen que esta es la plaga con que heriré a las naciones que vengan a luchar contra Jerusalén. ¿Sí? Se les caerá los ojos estando ellos en pie, ¿cierto? Y la lengua estando de pie. Mire qué cosa tan tremenda lo que va a pasar. Así que va a haber un despliegue y van a direccionar el ataque hacia el que viene en el caballo y su ejército. Pero la Biblia dice que a todos va a matar, excepto al anticristo y al falso profeta, que los va a lanzar vivos al lago de fuego. Van a ser apresados, van a ser arrestados por el que viene en el caballo. Viene a impartir justicia. Así que este es el contexto en el que está este texto. Se rasga el cielo, aparece el del caballo, pero quisiera hacer un énfasis particular en los que vienen con el del caballo, que también vienen en caballos, vestidos con lino fino. ¿Sí? Esta gente es muy digna de que pongamos nuestro foco allí. ¿Quiénes son? ¿Por qué andan con él? Mire, todo ejército tiene una fuerza élite, ¿sí? Porque yo les hablaba ahorita respecto a los hermanos de oración. A veces a mí no me gusta ponerles muchas cargas a ellos, porque yo los tengo a ellos para casos, ¿cierto? Que uno dice, no, acá necesitamos meterle más fuego. Así que los ejércitos tienen sus fuerzas élites, sus fuerzas especiales para ciertos ataques, gente que está pasada por un entrenamiento muy complicado. Y uno oye de operaciones militares que uno dice, wow, esta gente cómo hizo eso. Pero hay gente especializada para ese tipo de operaciones. Entran y salen y dañan al enemigo. Bien, el reino de los cielos tiene una estructura. Nosotros venimos al reino mediante la gracia. La gracia tiene una puerta y es la fe. La Biblia dice que nosotros accedemos a la gracia mediante la fe. Pero cuando estamos en la gracia, ahora hay que conocer el reino de Dios. Y el reino de Dios está estructurado. En el reino de Dios
hay siervos grandes y pequeños. Y eso es algo que nosotros debemos comprender. Porque aunque en la gracia de Dios todos somos iguales, en el sentido de que todos somos pecadores. Nadie se puede parar y decir, no, es que yo soy menos pecador que fulano. Bien, habrá quien haga cosas peores, pero a última la Biblia dice que un solo pecado nos condena. Así que todos estamos sujetos a lo mismo, y es la muerte eterna. La gracia de Dios se manifestó para salvar a todo hombre, y nadie puede decir que es más que otro en ese sentido. Nadie puede decir yo no soy pecador, y en ese sentido todos somos iguales. Pero en el reino no, en el reino la Biblia dice, alaben a Dios vosotros sus siervos, así grandes como pequeños, ¿cierto? En el reino de Dios hay autoridades, en el reino de Dios hay quien está por encima de otros. Por ejemplo, hablamos de uno llamado Miguel, arcángel del Señor, ¿cierto? Amén. Eminencia del reino, que lucha entre las tropas del Señor. Que es un príncipe, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir príncipe? Primero, en un orden, ¿cierto? Y por eso la Biblia habla de Miguel y sus ángeles. ¿Por qué los ángeles de Miguel? Porque están subordinados a él. ¿Sí? Hay autoridades. En el reino hay autoridades. Eso es, cuando uno empieza a relacionarse con el reino, debe entender que hay autoridades y que es la función con la que Dios gobierna el universo, ¿cierto? Así que con él vienen un grupo de personas. Bueno, el del caballo blanco no tenemos duda quién es, ¿cierto? Sus ropas están teñidas de sangre y su nombre es fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es él? Y el nombre es el Verbo de Dios, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el del caballo blanco. Pero los que están con él, la Biblia nos muestra tres cualidades. Bien, ya sabemos que antes que Jesucristo regrese a la tierra, la iglesia va a ser arrebatada, ¿cierto? ¿Para qué la iglesia es arrebatada? Para ser juzgada. ¿Dónde va a ser juzgada? En el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es un juicio para condenación eterna, sino para castigo o premiar a los cristianos según lo que hayan hecho mientras estuvieron en el cuerpo, dice Pablo, ¿cierto? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba conforme haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que al que hizo malo le van a dar su tanto y al que hizo bueno también, ¿cierto? Pero a últimas todos son salvos, porque son la iglesia. Pero dentro de la iglesia hay un grupo con el que el Señor pelea. Es decir, aunque la iglesia en su totalidad es salva por el favor de Dios, los que van a venir a hacerle frente al enemigo, encabezados por Cristo, son los que tienen tres cualidades: llamados, elegidos y fieles. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque puede haber alguien salvo, pero no tan fiel. ¿Me hago entender? Entonces, de hecho, eso es el tribunal de Cristo. Todos están en el tribunal de Cristo, pero van a haber siervos infieles. La Biblia dice que a este le dirá: mira, te di un talento y no lo enterraste. ¿Y qué le van a decir? Siervo infiel, ¿cierto? Van a haber infieles salvos. Esto suena raro, pero la salvación no la determina la fidelidad. Por eso les digo, la salvación es un favor divino y se accede mediante la fe. Cuando nosotros accedemos a la fe, somos salvos. La Biblia dice: el que creyera y fuere bautizado será salvo. Pero Dios va a juzgar la fidelidad nuestra. Y en base a nuestra fidelidad vamos a tener parte en el reino.
Entonces, los que están con Él son llamados. La palabra llamado, el diccionario la define de la siguiente manera: acción de pedir a alguien mediante razones o ruegos que se actúe de determinada manera. ¿Quiénes son los llamados? El mundo entero. Acción de pedir a alguien mediante razones o ruegos que se actúe de determinada manera. El mundo entero es llamado. Pablo lo dice, ¿cierto? Que su llamado fue por el mundo entero. Cuando nos paramos y predicamos el evangelio, ¿qué se está haciendo? Llamado. Se está haciendo un llamado, ¿cierto? Acción de pedir a alguien mediante razones o ruegos que se actúe de determinada manera. Mire, Cristo mismo ruega. Qué cosa tan tremenda. El Señor es bastante humilde. Porque ¿qué necesidad tiene Él de rogarle a alguien algo? Pero la Biblia, Pablo dice que Él ruega a través de nosotros, reconciliados con Dios. El llamado salió por toda la tierra. Así que como primera medida hay que ser llamado. Bueno, los hombres todos han sido llamados. Mateo 22:14. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos o elegidos. ¿Qué determina pasar de un grupo a otro? Porque en su defecto la humanidad entera ha sido llamada y está dentro del grupo de los llamados. Bien, califican entonces dentro de la primer cualidad de los que vienen con el caballo. Pero los que vienen con el del caballo no solamente son llamados, tienen otras cualidades que deben cumplirlas, ¿cierto? Amén. Y son elegidos. Primera de Pedro 1:2 nos habla sobre la elección de Dios. La palabra elegir se traduce como seleccionar o preferir a una persona o una cosa para un fin. ¿Sí? Vuelvo y leo. Seleccionar o preferir a una persona o una cosa para un fin. ¿Cierto? Ahora, la Biblia nos dice en Primera de Pedro que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas, escribe Pablo a la iglesia. Aquí ya no escribe al mundo, no. Escribe a la iglesia. Porque los que ya están en el grupo de los elegidos ya no es el mundo entero. El mundo entero fue llamado. Pero solo la iglesia es elegida. Por eso Juan también por allá habla de la señora elegida. Pastor, Señor. lo bendiga, hombre. Amén. Esa palabra presciencia, ¿qué significa? Saber las cosas antes que ocurran. Según la presencia. Presciencia. Entonces, Dios que nos conoció antes que nosotros inclusive naciésemos, nos eligió. ¿Sí? Ahora, como decíamos ahorita, nosotros entramos a esta gracia mediante la fe. Dios conoció de antemano nuestra decisión de fe, ¿cierto? Y ahora estamos en el grupo de los elegidos. Así que estamos en el segundo grupo y vamos por buen camino, ¿cierto? Ahora, se reduce. Por eso dice que muchos son los llamados. Mire que se va haciendo un filtro, ¿cierto? Un embudo. Un embudo. Por eso no es que con los del caballo vengan un sinnúmero que no se puede contar. No, no. Sin embargo, cuando uno ve en Apocalipsis 7:14 los salvos, Juan dice que vio una multitud de todo pueblo y nación y lengua que inclusive no se podían contar, ¿cierto? Los salvos, mire que inclusive los salvos son muchos, muchos. Pero los elegidos empiezan a reducirse. Entonces ya vemos que, los fieles, ya vemos que el llamado sale por toda la tierra. Ya vemos que los elegidos son los que son salvos. Claro, se va
disminuyendo, porque uno dice, bueno, en este momento creo que según el último censo hay como más de 7.000 millones de seres humanos sobre la tierra, ¿cierto? Pero uno dice, bueno, de esos 7.000 millones, ¿cuántos son salvos? Y que aunque el llamado ha salido para todos, el grupo de salvos, que de hecho no lo conocemos, Dios lo conoce, seguramente es bastante reducido. Basta conocer algo básico de estadística. Uno dice, en este barrio hay X número de personas, pero uno va a ver los salvos. Bien, una persona salva no es muy difícil uno identificarla, ¿cierto? Porque la vida de Cristo se tiene que ver en ella. Que alguien puede decir, no, yo soy salvo, pero uno lo ve que, o no ve a Cristo por ningún lado en la vida de esa persona, uno pues va a tener muchas dudas, y de eso estuvimos hablando hace días, ¿cierto? Acerca del nuevo nacimiento. Bien, así que el grupo se va reduciendo. Ya tenemos los elegidos según la presencia de Dios, aquellos que respondieron positivamente mediante la fe a la gracia de Dios. Sí, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, pero no todos los hombres son salvos, porque no todos responden positivamente a la gracia de Dios. Amén. Pero los que responden vienen a ser salvos, y estos son elegidos por Dios. Y aquí ya tenemos el segundo grupo. Pero los que vienen con el del caballo tienen una tercer cualidad. Entonces mire que son llamados, son elegidos, pero tienen una tercera, ¿cierto? ¿Y cuál es? Fieles. Son fieles. Mire, no todos los salvos vienen a pelear con Cristo, porque como decíamos ahorita, hay salvos que no son tan fieles. Bien que es otro tema que hablar al respecto, pero el reino de Dios juzgará todas las cosas. Y la Biblia dice que el juicio comienza por casa, y nosotros somos la casa de Dios. Ahora, la palabra fiel se define de la siguiente manera: que es firme y constante en su afecto, ideas y obligaciones, y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Qué bonita definición, ¿cierto? Volvemos a leer. Que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Esto se sintetiza en una palabra: fiel. ¿Sí? Ahora, para Dios la fidelidad es muy importante. Y el juicio que va a recibir la iglesia en el tribunal de Cristo va a ser basado en la fidelidad. Firmeza y constancia. Para Dios la firmeza es muy importante. Uno estar ahí firme. Firme, o sea, cuando nosotros somos hoy sí, mañana no, no agradamos a Dios. Por eso la Biblia dice que si el justo retrocediere, no agradará a mi alma. Y también dice Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y dice que el que es así no piense recibir cosa alguna de Dios. A Dios le gusta la gente firme, ¿sí? La gente constante. Los que están allí y dicen, aunque me maten, aquí estoy. Dios con esa gente es comprometida. Mire, hubo un hombre que dice la Biblia que defendió un campo de lentejas. Estaba ahí sembrado el cultivo, vinieron los enemigos y este hombre se paró. Cualquiera diría, pues esas lentejas que se lleven eso, que nos vamos a poner la vida aquí. Esos fulanos traen mucha gente. No. El hombre se paró ahí, no sé si fue que sembró esas lentejas o qué. Lo cierto es que el hombre se paró ahí. O sencillamente el Espíritu de Dios lo llenó y dijo, hombre, pues estoy cansado de que nos roben la comida. Y acá no me voy a mover un solo centímetro. Y esa firmeza hizo que Dios le diera un poder sobrenatural. Y dice la Biblia que mató, no sé, unos 800 hombres, creo, con su espada, al punto que, no sé, los tendones, creo que se le quedaron pegados. La mano se le quedó pegada a la espada. Y Dios no lo dejó que lo mataran. 800 hombres mató ese hombre ahí, con su espada. Una cosa tremenda.
Pero no fue él, fue Dios en él. ¿Por qué? Por su firmeza. Si él hubiera salido corriendo, no hubiera pasado nada. Entonces, Dios tiene un filtro para elegir su ejército. Porque Cristo es el ungido, ¿cierto? El ungido rey. Y todo rey tiene su ejército. A ver, hay una cosa en Dios, nosotros debemos diferenciar el carácter de Dios en Cristo. Porque es distinto. O sea, Dios manifiesta un carácter diferente de acuerdo a su manifestación. Cuando vemos a Dios en su trono, Él no pelea. No pelea porque Él es el Rey, Él es el Señor. Sus siervos pelean por Él. Pero cuando vemos a Dios en Cristo, Él es el ungido Rey y Él sale a la batalla. Mira, por eso Cristo, Dios llega al clímax de su expresión en Cristo. Por eso Él es todo en todos. Dios es Padre, pero es Hijo. Dios es Señor, pero es siervo. En Cristo Jesús se hizo siervo, ¿cierto? Siendo el más alto, se bajó a las partes más profundas del mundo, dice la Biblia. Él llena todo sistema métrico, toda escala. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que todo lo llena, ¿sí? Entonces, Él tiene un filtro para mirar entre los elegidos, porque bien, aquí están los elegidos, amén. Pero entre los elegidos Él mira. ¿Qué es lo que Él está mirando? Cómo va a formar sus guerreros. Y ese filtro, ¿dónde lo vemos? Salmo 101, versículo 6. ¿Quién lo lee en alta voz? Fuerte y perceptible. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Ok. Mire, y por eso les digo, no podemos diferenciar la salvación con confundir la salvación con el Rey. Porque Él no ha dicho, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para salvarlos. No. Damos gloria a Dios porque ya somos salvos, ¿cierto, Javi? Amén, amén. Javi está estrenando salvación. Entonces, pero Él dice, mis ojos pondré en los fieles para que estén conmigo. Marcos 10, 35. Resulta que allí hubo una pequeña disociación, ¿sí? Un conflicto con los hijos de Zebedeo, porque la mamá hace una petición, ¿sí? Bastante osada. Señor, permíteme una cosa. Cuénteme cuál es su petición, porque no todas las peticiones son contestadas, ¿cierto? Porque hay peticiones que no se puede contestar, al menos de la manera que la persona quiere que le conteste. Que en tu reino mis hijos estén uno a la derecha, otro a la izquierda tuya, ¿cierto? Vamos a leer el texto. Marcos 10, 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, que yo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Amén, hasta ahí nada más. Mira el debate que tenía, ¿cierto? Bueno, en Mateo nos narra que su madre hizo esta petición y ahorita en Marco asumo que ellos fueron y dijeron, ¿cierto? Tal vez por iniciativa de su madre. Lo cierto es que entraron en este debate. Señor, queremos sentarnos al lado y al lado. Bien, el Señor les dice, mira, pueden beber de la copa que yo bebo, ser bautizados. ¡Podemos! Algo infante tal vez respondieron, ¿cierto? Algo apresurado. Bien que lo hicieron al final, pero eran unos muchachos para el momento, no sabían lo que estaban respondiendo.
¿Por qué? Porque es que el reino de los cielos uno se posiciona es con el padecimiento. Mire, por eso vuelvo y digo, no hay que confundir el reino con el favor, con la gracia. La gracia, entramos a la salvación. Pero Pedro dijo, es necesario que a través de muchos padecimientos entremos al reino, no a la gracia. Para entrar a la gracia no hay que padecer, hay que aceptar a Jesús y ser bautizado. ¿Sí? Pero para tener posición en el reino hay que padecer. La Biblia dice que si padecemos con Él, entonces reinaremos con Él también. Y Pablo dijo que las tribulaciones de este tiempo presente generan en nosotros un cada vez más y excelente peso de gloria. Entre una persona más padezca en este mundo por causa del reino, ¿cierto? Por causa del reino, porque a veces padecemos por causa de nosotros mismos, ¿cierto? Pero por causa del reino, más gloria tiene en el reino. Así que ellos entran en este debate y dicen, permítenos. Y él le dice, mira, pueden tomar la copa que yo tomo. ¿Cuál era la copa del Señor? La copa de Getsemaní, ¿cierto? Si es posible, pasa de mí esta copa. Y pueden ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, mire, la sepultura. Ahora, podemos. Tal vez ni sabían lo que estaban hablando, aunque a últimas sufrieron, sí. Y particularmente Juan sufrió mucho porque a él intentaron matarlo muchas veces, pero Dios no permitió hasta que él tiene la revelación del libro de Apocalipsis. Lo cierto es que el Señor le dice, bueno, está bien. A últimas yo sé que ustedes van a poder y lo harán. Pero el hecho de que ustedes se sienten a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí, sino eso ya está preparado para el que tiene ganado ese puesto. Porque es que en el reino las cosas se ganan. ¿Sí? La gracia no, la gracia, ¿quién se puede ganar la salvación? Nadie. Es impagable. La salvación es tan costosa que solo la podemos recibir gratuitamente, no más. Pero en el reino cada posición se gana. ¿Con qué? Con fidelidad. Dios nos va probando la fidelidad en lo poco. Dios nos va dando. Cuando nosotros llegamos a la salvación, Dios comienza a probar nuestra fidelidad. Amén. Por eso Cristo en cierto momento dice, si ustedes no son fieles con las riquezas de este mundo, ¿cómo van a ser fieles con lo más grande? Si no son fieles con lo que es ajeno, ¿cómo Dios les va a dar lo que es suyo? Mire que Dios nos puede privar a nosotros de cosas porque aún no somos fieles para ello. No tenemos la fidelidad para administrar esas cosas. Entonces Dios comienza a ver entre los elegidos una tercer cualidad. ¿Para qué? Para asirse de su ejército. Porque Él es tan grande y los que están con Él tienen una grandeza. ¿Usted se imagina el que está sentado a la derecha y a la izquierda del Señor en su reino? Eso es una eminencia, ¿cierto? Por lo menos sabemos que Abraham y Jacob y Isaac van a estar ahí a la mesa, ¿no? A la mesa, en el reino de Dios. Y la cercanía nuestra al Señor en su reino depende de la fidelidad que tengamos. Por allá Pablo, no recuerdo la cita, pero tal vez si alguno de ustedes la encuentra, escribe a un hermano que hizo un favor muy grande hacia él y él le dice, concédale el Señor un lugar cerca a él, ¿cierto? Creo que fue. Ahí ustedes lo buscan si alguien lo encuentra. Como tarea. Si lo encuentran de una vez no queda como tarea. Lo cierto es que en el reino no todos están en la misma posición y cercanía a Cristo. Y como les he dicho antes, hay inclusive algunos que han de ser castigados. Volvemos al punto que Pablo dijo, para recibir lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Y a veces lo malo va a ser un castigo. Cristo dijo, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Por qué? Porque no quiso perdonar a su consiervo. Bien, la fidelidad es un factor muy importante en el reino de Dios. Mire, el reino de Dios es grandeza. O sea, no hay mire, los reinos, uno dice, ¿qué reino más glorioso en el mundo? No sé, los Estados Unidos, ¿cierto?
Es un reino, a mí me gusta ver esa gente, porque esa gente, tanto como se viste, ¿cierto? Como uno, wow, o sea, esa gente es poderosa en la tierra, ¿cierto? Esa gente es poderosa y es un reino terrenal. Ahora imaginémonos el reino de Cristo, que es el reino que gobierna y domina el universo entero. No hay imaginación para no hay imaginación. Y de hecho la Biblia lo dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre. Eso es una cosa tremenda. Por eso la Biblia dice que cuando el Señor venga en su reino, dice, su habitación será gloriosa. Cosa tremenda, una maravilla. Todas las riquezas de las naciones, lo dice Isaías, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Es que la promesa del Evangelio es maravillosa. Es que el Evangelio es, por donde uno lo vea, es una maravilla. Amén, amén. Sí. Bien, realmente el propósito original de Dios fue darle el reino al hombre. Ese es el propósito. Hablemos de original en conceptos humanos, porque Dios no tiene plan B, pero Dios crea al hombre es para darle su reino, que hemos hablado de eso, ¿cierto? El reino del universo se vio afectado. Por eso el universo está en cierta aniquilación o destrucción, porque las entidades o las potencias de los cielos que serán removidas son las que ahora lo gobiernan, pero son potencias que se rebelaron y tienen el universo sumido en oscuridad. Por eso Dios creó una pequeña criatura llamada el hombre en el huerto de Edén para con ella engrandecerla y gobernar todas las cosas. Pero esta pequeña criatura se le fue por donde no tenía que irse, ¿sí? Y se le rebeló también. Así que Dios trae algo más o añade a su plan para poder continuar con su plan. Y por eso yo les decía ahorita, el Señor no deja trabajos a medias. A veces pasa por ahí, ve uno una casa y ¿qué pasó con esta casa, no? O un edificio, ¿cierto? Una vez ve edificios hace años y arrancaron y no terminaron. Acabó la plata, no sabemos qué pasó. Entonces, Dios no es así. Dios creó al hombre para darle el Es que nosotros no dimensionamos el llamado de Dios. ¿Para qué Dios creó? No hablemos de para qué Dios nos salvó, porque Dios trae la salvación por causa de que se le desvió el hombre. Dios creó al hombre para que él gobernara el universo. El hombre se le desvía, entonces Dios añade, por así decirlo, o trae la gracia. ¿Para qué? Para poder redireccionar al hombre, para justificarlo y no tener que destruirlo y poder continuar con su propósito. ¿Cuál es? Que gobierne el universo. Pero para gobernar se necesita fidelidad. Porque si uno no es fiel con lo que tiene, Dios no nos va a dar gobierno con él. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Entonces la fidelidad define el grupo que viene con el del caballo. ¿Sí? No toda la iglesia viene con el del caballo. Bien, la iglesia va a ser levantada cuando el Señor determina el momento. Los muertos en Cristo van a... Eso es mucha gente. Porque eso es gente de atrás hasta acá. Es mucha gente la que se ha favorecido. Pero no todos ellos vienen con el del caballo ¿a qué? A luchar, a tomar posesión. Porque es que los que vienen con el caballo vienen a luchar. ¿Y qué pasa con los que luchan? Ellos tienen derecho a lo que se llama botín. Botín. Por eso Isaías 53 dice, con los fuertes, ¿qué? Repartirá despojos. ¿Qué es un despojo? Es lo que queda del vencido. Que en este caso, ¿qué va a ser? Las naciones de la tierra. Porque el anticristo las va a tener bajo su control, las naciones. De alguna manera las ha tenido siempre ahí. Por eso le dijo a Cristo, mira, todos los reinos de la tierra me han sido dados. Te los doy si postrado me adoras. Y en cierta medida eso sigue siendo todavía verdad. Las naciones están bajo la influencia de Satanás. Amén. Pero en Apocalipsis hay una promesa muy gloriosa ya en Apocalipsis que dice, y se oyó una voz que decía, he aquí los reinos del mundo han venido a ser
de nuestro Señor. Los reinos se van a transferir a Cristo. ¿Cuándo? Cuando Él venga y destruya al anticristo. Y con los fuertes, ¿quiénes son los fuertes? Los que vienen con Él, o sea, los fieles. Repartirá despojos. Y por eso dice la palabra, a este te dará tantas naciones, a este tantas naciones, tantas ciudades. ¿Sí? 5 ciudades, ven, reina sobre estas 5 ciudades. ¿Cómo la ven? ¿Qué ciudad aspira a gobernar usted, hermano Walter? ¿Ah? Menos que lo pongan a uno a gobernar autódromo, ¿qué? Lo cierto es que es la esperanza de la gloria a la que hemos sido llamados. Yo siempre he dicho, mira, nosotros necesitamos conocer más acerca del Evangelio del Reino, porque en el Evangelio del Reino reposa nuestra esperanza de gloria. Muchas veces el cristiano camina y no sabe para dónde va. Sí, yo soy salvo y a veces no sabe ni siquiera de qué lo salvó el Señor. ¿Cierto? Y camina y no sabe. Pablo tenía eso claro. Y él tenía siempre el reino. Aún antes de morir dijo, he peleado la batalla, he guardado la fe, por lo cual sé que Dios, que es justo, me tiene la corona de la vida. ¿Sí? Así que el hombre en el reino estaba claro. Él sabía lo que Dios le había prometido. Por eso luchamos, mire, porque ejércitos luchan, porque naciones luchan, porque anhelan la gloria. Es que en esto hay gloria. Lo que pasa es que gloria de hombres no quiero, dijo Cristo. Pero el Evangelio sí es para los que quieren gloria, lo dijo Pedro. Que el Evangelio es para los que buscan gloria e inmortalidad. Pero una gloria eterna. Y la Biblia dice que su reino será perpetuo. Hoy día un presidente lo eligen y a los 4 años ya no es más presidente. Es un momento la gloria y el poder. Pero cuando Cristo regrese, la gloria va a ser eterna a aquellos que reciben gloria. Pero la fidelidad define. Y ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿somos fieles? Bueno, ¿y qué es fidelidad? Ya dijimos, firmeza y constancia, ¿sí? En afectos, ideas y compromisos. Porque el reino tiene unos compromisos. Cuando uno empieza a caminar con Cristo, Dios empieza a manifestarle su reino y hay unos compromisos. Porque a veces nos comprometemos con todo menos con Cristo. ¿Cierto? Amén. Pero Él dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Dios guarda silencio, Él no nos dice nada. Pero Él está eligiendo. Amén. Él está viendo quién le sirve. Todo el tiempo Él está así. Este está comprometido. Tiene ahí anotadito. Este está comprometido, este está comprometido. Y Dios comienza a levantar por eso gente de entre su pueblo, a levantarla, a darle honor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios vio su compromiso. Entonces, cuando hay firmeza y constancia en el compromiso adquirido para con Dios, a eso Dios le llama fidelidad. Constante, ahí siempre. Uno ve, pero Josué, ¿por qué fue el heredero de Moisés? Pero si uno se pone a leer atrás, uno veía a un joven Josué que dice la Biblia que todo el mundo lo veía allá en el tabernáculo y nunca se apartaba. Allá mantenía, haciendo algo, pero allá mantenía. Siempre buscaba algo que hacer. Ese muchacho que alguien le hubiera podido llamar, no, ese es, ¿cómo le llaman aquí? No sé, ese, bueno, no sé, muchas expresiones a las que se les puede llamar a las personas, pero seguramente recibió críticas, ¿cierto? Pero un día el Señor le dice, Josué, venga, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, así estaré contigo. Eso no es gratis. Vuelvo y les digo, no confundamos la gracia de Dios con el reino. Josué no se ganó eso gratis. No, es que Dios tiró el carrizallo y ¡pah! Cayó sobre Josué. Josué, venga. No. Dios no elige. Es más, según la psicología, nadie elige al azar. Nadie. Y Dios menos. Menos. La elección de Dios se basa en unos fundamentos. A veces los conocemos, a veces no. Pero la Biblia sí nos dice que Él busca a los fieles para que estén con Él. ¿Sí? Entonces, Josué no
No tuvo esa promesa de Dios y lo puso Dios a liderar porque sí. Y así todos los hombres de Dios. Mire, hay llamamiento, hay elección y sin fidelidad no hay nada. Hablemos de un hombre, Saúl. Llamado de Dios, sí. Hay quien dice que a Saúl no lo eligió rey Dios sino los hombres. Yo sinceramente no veo eso en la Biblia. No, a través del profeta lo dice, que él había elegido al hijo de Cis. Dios eligió a Saúl. Lo llamó, lo eligió, lo ungió rey. Pero le faltó lo más importante. Fidelidad. Pues, arrancó mal. Entonces, a veces hay personas que se jactan inclusive de su llamamiento ministerial o de su poder que tiene en Dios. Pero la pregunta es, ¿eres fiel? Porque gente poderosa ha habido mucha. Sansón, hablemos de un hombre como Sansón que se echó las puertas de una ciudad al hombro. Pero terminó suicidándose. ¿Por qué? Porque le faltó fidelidad. No fue comprometido con sus compromisos de voto de nazareo. No tocar cadáver, no beber sidra, no cortarse el cabello. Terminó suicidándose. Llamamiento, sí, elección, fue elegido. Es más, para mí la elección de Sansón es espectacular. Desde el vientre de la madre se le apareció el ángel. ¿Cierto? Una elección tremenda. Dios eligió a ese niño. Pero mire, de nada nos sirve jactarnos de la elección o del llamamiento si no somos fieles. Lo que hace la diferencia es la fidelidad. Pero vemos un Samuel que dice la Biblia, y todo Israel desde Dan hasta Berseba supo que Samuel era ¿qué? Fiel profeta de Jehová. ¿Sí? Firme, constante en su afecto, en sus ideas, en su trabajo, en su compromiso para con Dios. Entonces Dios está eligiendo también de entre los elegidos, mire, a los que ya eligió para salvarlos porque respondieron positivamente a la fe y estamos aquí. Ahora, dentro de ese grupo está llamando a otros, o más bien los está eligiendo, aquellos en los cuales Él ve fidelidad. Todo el tiempo nuestra fidelidad está siendo probada, todo el tiempo, cada mañana, cada tarde, cada noche. Cada asunto, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, cada moneda que llega a nuestras manos, cada peso, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos, estamos siendo probados en cuanto a la fidelidad. A veces creemos que Dios no nos ve, pero Él todo lo está viendo. Y Él tiene muy buena memoria. La Biblia dice que a todas las estrellas llama por su nombre. Los científicos dicen que son incontables. La memoria de Dios es buena. Amén. ¿Sí? A Él no se le olvida lo que hacemos. Él está observando nuestras acciones constantemente. Y en base a esas acciones, Él está llamando. Nos está eligiendo. El reino de Dios a cada uno le da lo que se merece. Amén. No confundamos la salvación con esta parte. Y soy muy reiterativo porque, mira, por ejemplo, la Biblia dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué? No entraréis al reino de los cielos. No está diciendo que no vayamos a ser salvos. Porque a veces también hay salvos que no son tan justos. Pero todo eso será traído a juicio. Por eso no nos preocupemos. Lo que dice es que no entrará al reino de los cielos. Si nuestra justicia no es mayor, si no os hacéis como niños, no entraréis. Y mire que empieza a poner cláusulas para salvarnos. No, la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero si lo que queremos es gobernar con Cristo, ya vienen las cláusulas. Mira, si no os hacéis como niños, si vuestra justicia no es mayor, si no padecéis, porque si padecemos reinaremos con Él. Y empieza a... ¿Por qué? Porque esto es un reino glorioso y Dios no va a elegir a cualquiera para que gobierne con Él. Tal vez hay una palabra agresiva, pero si nosotros estamos, por ejemplo, llenos de irresponsabilidad, Dios no nos va a poner a gobernar con Él porque vamos a acabar con el reino, ¿cierto?
Es decir, ya hubo una caída del reino. Y el Señor se está, Él se está, a ver la palabra. Él está construyendo algo, Él se está asegurando de construir un reino infalible, incapaz de volver a fracasar en la eternidad. Así que eso es importante que nosotros lo analicemos, la firmeza, el carácter. Miren, el ladrón que estaba al lado del Señor le dijo, acuérdate de mí, ¿en qué? Cuando vengas en tu reino. En tu reino. Sin embargo, si uno se pone a analizar el diálogo que sostuvo con el Señor, mire que el Señor no le habló nada tocante al reino. Nada. ¿Por qué? Porque él no se lo merecía, porque estaba muriendo por su propia maldad. Así que le hace una petición a Dios, pero realmente al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo no le puede contestar esa petición. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mira, respecto al reino, yo no te puedo prometer nada. Pero sí te voy a prometer algo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque mi salvación es gratis y te la voy a regalar porque has tenido fe. Porque él tuvo una revelación de Cristo en ese momento. Y ahí sí como dice el dicho, salvado por la campana. se estaba muriendo y eso es muy de buena, ¿cierto? Cristo lo salvó ahí a última hora. Pero no al reino. Entonces no podemos, ejemplo, el día que el reino vaya a juzgar en el tribunal de Cristo y se levante el juez que es nuestro Señor, porque Él es el que va a juzgar, y le van a poner al ladrón aquí de la cruz y le van a poner aquí a Pablo, el reino va a dar según la justicia, ¿cierto? Al ladrón le van a dar la salvación, de hecho ya se la dieron, ya es salvo, pero ¿qué hizo él? Nada, porque no le alcanzó la vida. Ya estaba muriendo por lo que había hecho. Pero un Pablo que nos muestra su currículum por allá, ¿cierto? Apedreado tantas veces, latigado, náufrago, en fin, todo eso el reino se lo va a tener en cuenta. Y venga aquí que usted de los que se posicionan acá, los que se sientan acá. ¿Te van a mirar el currículum? Claro. Entonces, es eso, ¿sí? Eso es lo que juzga el reino. Entonces, los que vienen, ya concluyendo, con el del caballo, tienen esas tres cualidades porque él ya de antemano los había sacado aparte. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Él ya los juntó y en el tribunal de Cristo entonces les va a decir, mira ustedes, este grupo, el de aquí, sí, el de los fieles, venga. Agarren de a caballo, mire esos que hay allá. Porque también vienen en caballos, dice la palabra. De a caballo. Y vamos que tenemos allí un problema que afrontar y una situación que arreglar. Van a tener el tan grande privilegio de luchar de la mano con el mismo Señor Jesucristo. En la misma batalla. ¿Sí? Entrar en combate con el Señor Jesús es algo muy maravilloso, ¿no? Contra los ejércitos de la tierra y contra la bestia y el falso profeta. Y esa misma gente va a tomar los gobiernos de la tierra. Usted gobierne tal nación, usted, sus ministros, su gente de gobierno, de poder, ¿sí? Los que van a estar ahí cerca, porque para ver al Señor y estar cerca de Él hay que tener gobierno, ¿sí? Por ejemplo, nosotros no vemos al presidente de Argentina todos los días. Además, yo nunca lo he visto, lo veo por televisión. Pero seguramente que sus ministros lo ven continuamente, ¿cierto? Además, cenan con él, comen con él y comparten, porque es gente de gobierno que está con él. Bien, en esa medida, entre nosotros más fieles seamos, más gobierno nos van a dar, y entre más gobierno tengamos, más cerca vamos a estar al Maestro. Y vamos a estar con él a la mesa y comer y contemplar su gloria y su poder y ¡wow! ¿Cómo la ven? Entonces esto es muy grande, nosotros debemos ver esto con mucha seriedad, con compromiso,
y hacernos una pregunta constantemente: ¿estoy yo siendo fiel? ¿Estoy siendo fiel? ¿Qué me ha dado Dios? ¿Qué tengo yo? Que cada uno de nosotros, sin lugar a dudas, seremos juzgados diferentemente en base a lo que nos ha dado Dios, ¿cierto? Las oportunidades que tenemos. Yo tendré unas cosas que Dios me ha dado, usted tiene otras. Y Dios a mí no me va a pedir cuenta por lo que le dio a usted, que usted tenía que manejar, y a usted no le pedirá cuenta por lo que me dio a mí, que yo tenía que manejar, ¿cierto? Al que le dio un talento, le pidió por un talento, no por 10. Al que le dio 5, le pidió por 5, y a cada uno le da, dice la Biblia, conforme a su capacidad, porque todos tenemos una capacidad diferente. Pero lo que sí es cierto es que a todos nos va a juzgar. Y va a determinar nuestra fidelidad. Entonces es importante que analicemos eso. No, porque a veces uno se hace una idea falsa, no, pues yo en qué voy a ser fiel si yo no soy pastor, o no estoy en un cargo, o no tengo tantos millones de pesos. No. En lo poco me fuiste fiel. Para medir la fidelidad de un ser humano no se necesita mucho. ¿Sí? Con lo poco que Dios nos da cada día, se prueba nuestra fidelidad. Amén. Con el tiempo que nos da, las horas que nos da. Yo les compartí hace días, todos tenemos la misma. Hay algo que Dios nos da lo mismo a todos los seres humanos, 24 horas al día. Yo no puedo decir, no, a mí me dieron 23, no. 24. A no ver que tuviera el reloj dañado, quién sabe, pero 24 para todos. Sí. Que es que a mí el tiempo de más muy rápido, igual le dieron 24. ¿Cierto? Y en eso también se prueba la fidelidad. ¿Qué estamos haciendo con esas horas? ¿Estamos siendo firmes, constantes y comprometidos con el reino de Dios, con esas horas? ¿O no? La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y esto es inteligencia. También dijo el Señor, no hay ninguno, dijo el Señor, no hay ninguno. Así que nadie aquí puede decir que no hay ninguno, dijo el Señor, que haya dejado padre, madre, tierras o algo por mí, por mi reino, que no haya recibido o que no haya de recibir 100 veces más. Amén. Y la vida eterna de ñapa. Amén. ¿Sí? No hay ninguno. Entonces, pensar en el reino, ser fieles, ser comprometidos, tener firmeza y comprometernos con nuestras obligaciones respecto al reino de Dios es inteligencia. Y estamos cultivando para la vida eterna, la que ha de venir muy pronto y se debe manifestar. Nuestra riqueza, nuestra posición ahí en el reino. O sea, que nos toque por ahí 4 tirantes ahí con un... ¿Qué pasó? No probé para el reino, ¿cierto? No me comprometí lo suficiente. Esto es algo que es real. ¿Sí? Yo sé que a veces todo esto que Dios se inventó suena como una película, pero es porque Dios es el mejor guionista. Pero es verdad. Él le dijo a Juan, escribe porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Así que esto va a venir en cualquier momento y en base a nuestra fidelidad nos van a dar posición, nos van a dar gobierno, nos van a dar cercanía a nuestro Señor, que sinceramente, o al menos yo digo, es lo que más queremos, ¿cierto? Estar cerca de Él, contemplarlo a Él. Uno estar frente a el ser que creó el universo, que nos creó a nosotros, que nos trajo a la existencia, que ofreció su vida por nosotros. Estar cerca de Él, gobernar con Él. Uf. La Biblia dice, cualquiera que los viere reconocerán que son linaje bendito del Señor. Porque no va a ser un gobierno solo de la tierra, del universo entero, de los cielos. Cualquiera que nos viere, cuidado con ese fulano, que ese fulano es de los grandes. Estamos a tiempo de ganarnos esos lugares. Amén. Amén. En el reino de los cielos. Vamos a estar de pie. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a terminar entonces esta reunión que hemos tenido esta mañana para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.